iban en la tarde, ellos van a venir en la tarde. Pues les cambié la jugada, entonces, y ahora va a ser, vendrán ellos en la tarde a ofrecer la Biblia. Bien, esta es la Biblia de la Iglesia en América. Les comento rápidamente los antecedentes. Pase la siguiente, por favor. Ahí va a aparecer, esa es la Biblia, ¿sí la conocen? La tengo en mi perfil, foto de perfil en Facebook, por los que tengo por ahí de amigos virtuales, como Karenina y Miguel que nos manda. Bueno, esa es la Biblia de la Iglesia en América. Pasamos a la siguiente para ver un poquito cómo fue los antecedentes primero sobre las traducciones bíblicas. Quizás ustedes las conocen, no voy a insistir mucho en esto. Simplemente ahí va a aparecer el prólogo del libro del Eclesiástico, el testimonio. Adelante, otro clic. Ese es el prólogo del libro del Eclesiástico, pero que ilumina cuando dice que una traducción no es lo mismo las cosas que se dicen en hebreo cuando estas son traducidas a otra lengua. Si ustedes se acuerdan, por nuestros años de estudios de Biblia, había quienes decían que este prólogo del libro del Eclesiástico de Ben Siracide era una ficción literaria y que alguien lo había hecho pues como para tratar de justificar, pero que en realidad no existía un texto hebreo. Eso se había dicho. Sin embargo, se han encontrado ya vestigios de que sí existió un original hebreo del libro del Siracide y que en realidad esta es una traducción, y ese es el prólogo que dice: es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen en otra lengua. Y este va a ser siempre el problema de las traducciones. Este va a ser siempre el gran problema. Los italianos tienen un dicho: traduttore, traditore. Traductor, traidor. Bueno, esperemos que no lleguemos a tal grado. Pasamos a lo que sigue. La práctica de la Iglesia antes del Vaticano II, en español, había pocas ediciones de la Biblia. Pasamos, clic por favor, más. Nos sacan a delantera los protestantes. Desde el siglo XVI, Casiodoro de Reina, y en el siglo XVII la revisión de Cipriano de Valera, inicios del XVII, fue la primera Biblia que se tradujo al castellano, al español. Protestante, por cierto, por supuesto. La primera Biblia traducida al español es de 1944. Sí, completa. Evidentemente que había pues algunos fragmentos o los evangelios, pero completa es la que tenemos, la más antigua. Miren la diferencia de años, de siglos, no de años, de siglos. Bueno, pasamos. Sabemos que esto tiene una razón de ser. Antes del Vaticano II toda la liturgia era en latín, y todavía hay algunos padres que les gusta citar en latín, porque se aprendieron algunas citas en latín. Creo que aquí ya nadie nos tocó, ¿verdad? La misa en latín. Creo que aquí ya todos somos de Timbiriche para acá. Bueno, más o menos. Bueno, ya nacimos después del Vaticano II, la gran mayoría de los que estamos aquí. Ya nos tocó la misa en latín, pero todo era en latín, no se entendía nada. Pues evidentemente la gente iba, rezaba el rosario en misa, estaba haciendo, pero pues no entendía nada. Todo era en latín. El resultado, muchos católicos no conocíamos ni leíamos la Biblia, no conocían ni leían la Biblia. Por cierto, no hay un documento por ahí quieren sacar no sé si el Papa, no me acuerdo ya, que prohibió la lectura de la Biblia. No es cierto, no hay ningún documento, no existe. No hay una prohibición expresa, pero sí hay una praxis de no lectura de la Biblia. Pasamos. Entonces, ¿qué pasa? Adelante. Empiezan a haber algunas versiones al español a partir del Vaticano II que se multiplican. Tenemos varias y otras más. Pasamos una vez todas, ponemos todas una vez todas. Ahí. La de Jerusalén, la latinoamericana, la del gran maestro aquel, de Alonso Shekel. Acá me acuerdo de un curso que llevé con Shekel, no sé si tú estuviste, Jesús. Pero yo llevé tú de Salmos, yo llevé un curso de signos matrimoniales en la Biblia. Yo llevé ese curso con Alonso. Me acuerdo que nos dejó un texto del profeta
el poeta Mos, creo, para el siguiente curso, para la siguiente lección. Y entonces llegó él leía el hebreo como si fuera castellano, como si fuera, porque hablaba muchas lenguas. Y leyó de corrido el texto hebreo. Y nos pregunta en el aula Paulina, me acuerdo, ¿qué dice el texto? Y alguno por ahí levanta la mano, no, pues dice esto, no, pues dice. Y le dice, no dice nada, no dice niente, cosas así, ¿no? Y que lo empieza a declamar, a darle el énfasis, el tono. Ahora sí dice, ya empieza a hablar del texto, darle su entonación. Era fenomenal ese tipo, ¿verdad? Bueno, pues él hizo la traducción de la Biblia española, con las ediciones del Peregrino, la Biblia de nuestro pueblo. Hay otras como La Dios habla hoy, una que hizo un sacerdote mexicano de Michoacán, de la diócesis de Zamora, el padre Magaña, pues con todas las limitaciones que tiene, porque pues traducir uno solo la Biblia, no, hombre, debe tener mucha limitación. En Argentina está la de Leborati, que es la que más pues se utiliza, la de Sociedades Bíblicas Unidas, Dios habla hoy. La Biblia de América, que no es la Biblia de América, es... caray, creo que es esta creo. Y tenemos otras, y esta que es la Biblia de la Iglesia en América, no confundirla, la que nosotros tradujimos es la Biblia para la Iglesia en América, pasamos. O sea, hay una cantidad de Biblias, de traducciones, y pues como le dije a Jesús, Antonio, sí sabemos cuál es la mejor, es la Biblia, es la Biblia, no me la ninguna. Bueno, okay. Ahí tenemos entonces tipo de traducción. A ver, para esto nada más quiero decirles que antes un poquito cómo nace la iniciativa. Nace en Estados Unidos, aquí cerquita, a unos metros de aquí. Nace en Estados Unidos la inquietud de tener, ellos decían, un leccionario para todos los hispanoparlantes que viven en Estados Unidos, que son muchísimos y que son la gran mayoría de los católicos que actualmente hay en los Estados Unidos. Y entonces ellos crearon un leccionario, pero nos pidieron al CELAM en el año 2001, fue cuando me pedían si me hacía cargo de ese IPAL y coordinar la traducción de la Biblia. Pues por varias razones yo no pude aceptar ese encargo. Y entonces fue encargado como director de ese IPAL el padre Fidel Oñoro, y se le pidió al padre Carlos Junco que coordinara toda la traducción. Y a un servidor del Nuevo Testamento, y a Ramón Alfredo Duz, muy conocido, muy amigo también nuestro, él se encargó de la traducción del Antiguo Testamento. Entonces el equipo fue formado por un obispo responsable, que era el Monseñor Santiago Silva Retamales, que ahora es el presidente de la Conferencia de Chile, y obispo castrense de las Fuerzas Armadas de Chile. Él fue el responsable del CELAM, porque además él era el secretario general del CELAM. Después, coordinador general, padre Carlos Junco. Coordinador del Antiguo Testamento, padre Ramón Alfredo, todavía no era obispo, ni un servidor tampoco, un servidor del Nuevo Testamento. Y ese fue el equipo, el primer equipo. Después ya se fue formando con los traductores y con los coordinadores lingüísticos. Bueno, seguimos. Se pedía, bueno, pasamos esto, porque luego aquí hay dos tipos de traducciones, una de más formal y otra más dinámica. La vía quiere ser un equilibrio entre las dos. Entonces, ¿cómo surgió? Ya adelantamos un poquito. La iniciativa de los Estados Unidos, pide al CELAM, etc., financiar el proyecto. El CELAM, consultando a los presidentes de las conferencias, visual ver la utilidad de asumir el proyecto como servicio para América Latina y el Caribe, pero no leccionario, sino Biblia. Se les dijo claramente, no es un leccionario, va a ser una Biblia. Ustedes podrán hacer un leccionario después, si es litúrgico. Y ahí pues, entran otros temas que hay que dialogar, hay que dialogar con los liturgistas, para hacer ese leccionario. Y entonces se vio como algo importante para que fuera un servicio a toda la iglesia latinoamericana y del Caribe, porque también pues entran los países caribeños, o sea, a los que hablan castellano, que son pocos realmente, República Dominicana, un poquito allí Puerto Rico, que bueno, pues en fin, tiene lo particular. Pasamos, por favor.
Así fue que surgió, pasamos al... hay un dato aquí. En noviembre de 2004 se constituyó un grupo responsable de esta encomienda específica. El trabajo lo iniciamos en el 2005, dice, y se concluyó, no, ya se concluyó en el 2016. Entonces fueron 11 años los que tardamos en la traducción. ¿Por qué salió hasta ahora? El Nuevo Testamento se prorrogó un año más, y luego por cuestiones legales, que para qué les platico, bueno, les platico estas porque son muy bochornosas, no se pudo hacer la edición final de la Biblia. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Por qué y para qué una nueva traducción? Adelante. Primero, queríamos una traducción hecha por y para hispanos parlantes de América. Miren, la gran mayoría de las traducciones, Nácar Colunga, Bobel Cantera, Cantera Iglesias, etc., la Biblia de América, son traducciones españolas, hechas para españoles, con adaptaciones. Está la Biblia de Jerusalén para Latinoamérica, quitándole el vosotros y quitándole el celemín y poniéndole un cajón. Bueno, en lugar del celemín, ¿quién enciende una lámpara y la pone debajo de un celemín? ¿Quién entiende celemín? Pues nadie, ¿verdad? No, es un cajón, bueno, es un cajón, una olla, lo que sea. Ese tipo de adaptaciones se hicieron con la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, y también la Biblia del Padre Shekel. También hay una edición para Latinoamérica que se hizo así con esas adaptaciones. Quitémosle el vosotros y ya deja de ser ibérica y se convierte en latinoamericana. No, pues no. La Biblia de Jerusalén, que hemos trabajado mucho, que yo veo aquí y que respeto mucho, pues es una traducción de la traducción. La École Biblique, los profesores de la École Biblique de Jerusalén hicieron una traducción de los textos hebreos, arameos, griegos al francés, y esa es una traducción del francés al castellano. Es traducción de traducción. Digo, está cotejada y está comparada cuando los hicieron Villanueva y todos, Marciano Villanueva, ellos que hicieron ese trabajo, sí, cotejaron, por supuesto, pero es una traducción de la traducción. Las otras Biblias, la que tenemos es la Biblia latinoamericana. Esa tiene toda una historia y tiene muy dinámica, muchas expresiones son muy dinámicas, con grandes adaptaciones a la realidad de América Latina, que alejan muchas veces del texto bíblico original, del texto original, de la lengua original. Entonces ahí estaba la situación. La del Padre Magaña, insisto, pues que los paulinos lo usan mucho porque a mí me tocó conocer los tipos de plomo donde se imprimió esa Biblia en Paseos de Tasqueña y en la Ciudad de México, porque imprimieron la Biblia del Padre Magaña, que es Biblia que la utilizan para muchas cosas, para muchas ediciones, pero tiene toda la limitación de ser hecha por una sola persona. Bueno, seguimos adelante. En otros ahí fuimos varios traductores que pretendíamos, sin pretender la uniformidad de todos los países de América Latina. Cuando escuchamos hablar a Jorge Jesús Antón nos damos cuenta que no es mexicano, ¿verdad? Porque tiene sus giros uruguayos o paraguayos, más yo creo que más uruguayos, por ahí van más o menos. Y cuando nosotros hablamos, ellos se dan cuenta pues que hablamos el mismo castellano, pero con sus diferentes lenguajes. Por ejemplo, una vez, se los digo así rápidamente, pues se va el tiempo, uno de mis compañeros dijo en el Violatino: aquí cada chango con su mecate. Y nadie entendió del colegio, nadie entendió de los demás. ¿Qué es un chango y qué es un mecate? A ver, explíquenme. En primer lugar, que me digan que es un chango y luego que digan que es un mecate. No entiendo nada. Claro, pues esta expresión no es mexicana. ¿Ustedes entienden un mecate? Pues claro, ¿verdad? Nosotros los mexicanos entendemos. Un chango sí se entiende, ¿no? ¿Qué es un chango? Bueno, no, los de Sudamérica para abajo. Todavía Guatemala un poquito nos entienden, los centroamericanos, pero para abajo ya nada. Este fue el problema que tuvimos que enfrentar, ¿no? Y algún día les platicaré más anécdotas. Entonces, uniformidad se ofrece como una posible opción común para la América de habla hispana con sus lenguajes tan variopinto. Pasamos más rápido, un poquito más. Una Biblia que pueda servir de base a leccionarios también. Adelante, seguimos. A leccionarios, más adelante. Estamos en diálogos ahorita con la Comisión de Liturgia para ver si renovamos el leccionario. Un texto más accesible al pueblo de Dios en un lenguaje estándar y comprensible, que ayude a la evangelización incultural de nuestras iglesias. Una traducción por su origen, características y destinatarios que hemos denominado la Biblia de la Iglesia en América.
Adelante. Este fue el Nuevo Testamento que aparece en el libro que se editó y que fue una de las causas por las cuales se enojaron nuestros hermanos gringos, porque editamos el Nuevo Testamento sin permiso escrito de los hermanos de Estados Unidos y casi nos demandan ante cortes internacionales por eso. Pero bueno, ¿quiénes son los destinatarios principales de esta Biblia? Aquí viene el punto importante. ¿Quiénes son los destinatarios? Más adelante. Hispanoparlante. A ver, no me lo quites tampoco, ¿no? Hispanoparlantes del continente americano, fíjense aquí va el tema. En especial está pensado tanto la traducción del texto, que quiere hacer un equilibrio entre la traducción formal, de equivalencia formal y equivalencia dinámica, y las notas, especialmente para diversos agentes de pastoral, lo que llamamos el lector medio en lo cultural y en lo religioso. O sea, uno que no tenga nada, le va a costar trabajo, no es que no se puede, sí se puede, le va a costar un poquito de trabajo. Esto es especialmente para catequistas, para evangelizadores, para aquellos que imparten retiros, también para sacerdotes, nos sirve mucho. La verdad es que yo utilizo mucho de esto. Yo publico en el Facebook las homilías los domingos y mucho lo tomo de aquí de la vida. Aquí les puedo decir que yo lo tomo de aquí de la vida, de lo que trabajamos nosotros. Bueno, adelante. ¿Qué tipo de Biblia? Adelante, es la pregunta. Aquí está el tema. Tratamos lo más que pudimos ir al texto original y al lector contemporáneo. Doble fidelidad. Fidelidad al texto y fidelidad al lector. Que a veces no es el aoristo o el pluscuamperfecto ni el perfecto, que más bien, bueno, pues eso, pues vamos a sacrificarle un poquito. Yo me acuerdo que un día que se nos puso muy firme, lo conocieron, que en paz descanse, de Hermosillo, padre Daniel Angrave, bueno, paisano aquí de los hermanos. Él era el traductor y ahí dijo, no, el texto no dice eso, aquí tienen que decir lo que diga el texto. Yo le dije, mira Daniel, acuérdate que estamos manejando, no es tan comprensible si lo traducimos así, tenemos que hacerlo de una manera más dinámica. Y me dice, mutilan a mí, pero no mutiles al texto. Traducción de Daniel Angrave Gándara, un gran amigo, un gran hermano. Cirilo también lo conoció muy bien, un gran hermano con el que trabajamos mucho. Había ese tipo de situaciones, la mayoría pues, formados en institutos bíblicos, en las universidades, con el rigor de que no, aquí este es un aoristo, este no me sales con que es perfecto, este no es perfecto, esto es este. Y entonces a veces ese era un tema un poquito difícil, pero intentamos esa doble fidelidad a una recta interpretación y actualización dentro de la tradición viva de toda la Iglesia. Por lo tanto, toma en cuenta la dimensión divina de la palabra, la dimensión humana de la palabra de Dios, dice Dei Verbum. La Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano, la dimensión eclesial de esa palabra. Adelante. Una Biblia que sirva para orar. Las notas precisamente al final casi siempre llevan una invitación a orar. Yo he hecho Lección Divina precisamente tomando de las notas de pie de página de la guía. Me ha servido para hacer las notas. Es más, la Lección Divina que vamos a publicar por parte de la Dimensión Bíblica, yo la tomé casi prácticamente de las notas de la guía. Que sirva para evangelizar y catequizar, propiciar la convicción personal y social, dar testimonio, edificar la comunidad, colaborar en la transformación de nuestra sociedad. Esta fue la finalidad. ¿Lo logramos? ¿Sí o no? Ustedes lo dirán. Eso yo no soy yo por nadie para evaluarlo. Esa fue la intención, eso se pretendió, que tanto lo logramos, no sé. Adelante. Y vamos a tratar de ir terminando porque si no esto. Una Biblia con introducciones generales, conjunto de libros y cada uno de ellos que ayude a captar las características históricas, literarias, teológicas, favoreciendo su comprensión y actualización. Con notas explicativas, más que puntuales, se hicieron notas aparte, secciones y perícopas que ayuden a la mejor comprensión de la palabra de Dios y en la medida de lo posible a la evangelización, oración y conversión. Ahora, una característica, ustedes lo van a ver, es esta. Los títulos de las perícopas son tomadas del mismo texto. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, Jesús cura a un leproso. Nosotros no pusimos eso. Pusimos, quiero, queda limpio. Porque eso viene en el texto. Y así, toda la Biblia, nada extraño. No quisimos que nada extraño se introdujera, ni siquiera un título.
sino que fuera del mismo, una palabra, una frase sobresaliente de la perícopa que fuera el título que llevara. Esto es interesante. Diversos apéndices, bueno, pasamos a esto, que es todo el día la traen, adelante. Bueno, los responsables o irresponsables también somos los siguientes, ahí estaremos, adelante. El obispo encargado se llama Santiago Silva Retamales, coordinador general Carlos Punto Garza, coordinador del Antiguo Testamento Ramón Alfredo Duz y el Nuevo Testamento un servidor. Adelante. A este equipo responsable, aquí estamos, yo todavía estaba más joven, aquí estoy. Pues, fue en el 2004 esa foto, en el 2005, pues, ya pasaron 2 añitos, ya tenía un poco más de cabello por lo menos, eso sí. A este equipo responsable se agregaron 3 coordinadores de área o lingüísticos en el Cono Sur, países bolivarianos, que después renunció, asumió otro, México y Centroamérica, y de Estados Unidos. Fueron los coordinadores lingüísticos con los que dialogábamos un poco si se entendía o no la terminología en un momento dado. En el equipo responsable de coordinadores lingüísticos están representados 4 naciones: México, Chile, Argentina y Estados Unidos, los coordinadores lingüísticos. Pasamos, por favor. Los 4 miembros responsables, etcétera, ya se llegaron. El total, 26 traductores, que quedamos de la siguiente manera: 7 argentinos, 3 chilenos, 1 ecuatoriano, 3 colombianos, nos sacamos un 10, y 2 de Estados Unidos. Estuvimos buscando en otros países y algunos nos dijeron que sí, pero que tenían mucho trabajo, algunos otros no. Y finalmente así quedamos. Cuando faltaba algún traductor, Santiago Silva decía: no, ya más mexicanos, no, va a ser una Biblia mexicana, no queremos una Biblia mexicana, queremos... Pero es que imagínate, aquí tenemos más de 200 biblistas en México, más de 200 biblistas en México, que hemos hecho estudios de posgrado, pues, para la Sagrada Escritura. Le ganamos a Argentina y a Colombia juntos y a Chile juntos, pues, por supuesto. Por eso es lo que yo digo, les decía a los de Derivación Bíblica: miren, con toda esta riqueza que tenemos, ¿cuánto podríamos hacer? Somos, la hermana Gómez la que tiene el dato, ella se ha dado la tarea de, pero son 250, no sé cuántos, que han hecho estudios, hemos hecho estudios de posgrado en Sagrada Escritura, con teología bíblica. Entonces, toda esta riqueza, decían, pues en México sí hay, vamos si quieren, no, mexicanos ya no, bueno, somos 10 mexicanos. Estuvieron invitados, si no pudieron continuar, Nicaragua, Perú y Uruguay. Ellos comenzaron, de hecho, uno de Nicaragua, uno de Perú y otro de Uruguay, pero que nos dejaron en el camino, dijeron: no, ya no. En fin, algunos han fallecido. Adelante. ¿Cuál es el ínter del camino? Ya, eso lo vamos a pasar, vamos a obviarlo un poquito. Nada más les comento que yo, como trabajé en el Nuevo Testamento, formé 3 grupos, 3 equipos: Evangelio Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas y restantes escritos del Nuevo Testamento. Fuimos traduciendo por partes y me mandaban la traducción a mí como coordinador, yo la revisaba y le enviaba a los demás miembros del equipo, me daban sus puntos de vista, yo veía cuáles eran los más sobresalientes y en la reunión que teníamos ya personal, ahí discutíamos lo más sobresaliente, para no perder todo el tiempo otra vez a retraducir, ¿no? Y darle derecho de réplica al que había traducido. Entonces fue algo muy interesante, sumamente interesante, enriquecedor, agotador, pero muy enriquecedor. Adelante. Bueno, ya cuando se entregó la obra completa, etcétera, se pasó a los coordinadores, los coordinadores lingüísticos, para ver el tema de la fidelidad al lector. Se asumieron las sugerencias, en fin. Para esto tengo que decirles que antes, cuando llevábamos como 5 años, logramos traducir todos los evangelios, se imprimieron y se enviaron a toda América Latina, pero fueron solo 20,000 ejemplares, o sea que fueron muy poquitos para toda América Latina. Y ahí recibimos reacciones también. Aquí viene la riqueza de los límites que pone esta traducción, pero eso ya lo dejamos mejor porque ya no quiero convencerlos para agotamiento. Simplemente les quiero decir que para mí fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. Dicen en mi pueblo, cada viejita alaba su bordoncito. Pues yo evidentemente voy a alabar mi bordoncito. Para mí es una excelente traducción. No que diga que no, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero ustedes podrán valorarlo, creo que ustedes podrán verlo en el tipo de traducción, en el tipo de notas, si realmente sirve o no sirve para
para su trabajo, pero va destinado evidentemente como un servicio a la Iglesia en América Latina. Yo quería abrir un espacio de diálogo, pero ya es hora de comer, entonces yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Si alguien hay en otro momento, si hay otro momento, podemos tener ese espacio de diálogo. Les agradezco mucho por su paciencia, sobre todo.